pueden producir la confusión, pero un absceso habitualmente va con fiebre, hay un antecedente de una herida o de algún factor que tiene infección urinaria, tiene la próstata dañada, tiene divertículos, tiene quistes en el hígado. Entonces, si ahora el paciente está con esos mismos bultos blancos que parecen fase vesicular en el cerebro, ¿no será antes que una neurocisticercosis en fase vesicular, un absceso, y más tiene fiebre? Porque en ningún momento el doctor Cairo me dijo que la neurocisticercosis se asociaba a fiebre. Entonces es más un absceso que una neurocisticercosis. Los diagnósticos diferenciales siempre van asociados. La toxoplasmosis ya no es muy frecuente como antes, es más frecuente en pacientes pediátricos, y digo antes porque con el ciclo que quizás ustedes no lo han vivido, de los VIH positivos, todos los pacientes que nos tocaba cuando eras médico residente era paciente con SIDA. El paciente con VIH positivo, tus diagnósticos diferenciales tenían que ser necesariamente toxoplasmosis. Y la toxoplasmosis tiene el mismo aspecto, igualito. Es blanco, tiene un realce blanco. Yo diría, pues esto es una neurocisticercosis en fase granulomatosa, se está calcificando y se está retrayendo, por eso está teniendo ese aspecto global de realce. Bueno, sí, podrías tratarse de ello, pero siempre indagar los otros factores asociados. Por ejemplo, si yo veo un paciente abogado, bien vestido, con corbata, o un médico bien elegante, bien vestido, bien arreglado sus uñitas, varón, bien arregladito sus uñitas, bien peinadito, y yo veo esta imagen, primero yo no diría tuberculosis, pero mira, buen zapato, buena marca, mira sus uñas de caballero. Yo diría que es homosexual y que tiene VIH positivo y que esto es toxoplasmosis. O sea, así tienen que pensar, ¿no? No lo digo en son de burla, ¿no? Pero ves un paciente pobre, caído, sus uñas sucias, sus dientes cariados, ves esta imagen, toxoplasmosis, no creo, ¿no? Tuberculosis, pero me podría pensar neurocisticercosis, me podría pensar. Entonces, así tienen que hacer su diagnóstico diferencial. Si es un paciente anciano, lo cual también van a observar formaciones hiperdensas, hipointensas, hiperintensas, el diagnóstico diferencial en ancianos pues es pensar más en lesiones neoformativas, más le daríamos pie a una lesión neoformativa y tratar de buscar si está bajando de peso, qué han salido en sus marcadores tumorales. Esa sería la opción de buscar en un paciente con esos elementos. ¿De acuerdo? Ahí les dejo los datos clínicos. Normalmente cuando se presentan en fase vesicular no tienen ningún síntoma. El paciente viene porque se golpeó la cabeza, se cayó de la escalera, porque el bebé tiene fiebre y están pensando en otra cosa. Y es un hallazgo incidental, vino por otra cosa. Los que vienen es en la fase de la respuesta inflamatoria, vesicular coloidal. Y el paciente viene porque tiene signos de focalización. Estás pensando en un stroke isquémico, si es un paciente anciano. Estás pensando en un paciente que tiene epilepsia criptogénica. Entonces, por esos datos, tú estás pensando en epilepsia, mira su cara, mira su nariz es en forma de silla de montar. Esto no será un Hutchinson, no debe ser sífilis, lo ves el aspecto de su mandíbula retraído, dices, no, debe tener una facies adenoide, debe tener un paciente una enfermedad viral propia del lugar donde procede. Le piden la tomografía y ves las vesículas y dices, ah no, era neurocisticercosis, pero te aproximaste por tus datos clínicos. Por eso la clínica siempre es importante. La semiología es el dato revelador. En la fase granular, ya básicamente es aquel paciente que tenía las molestias, pero ahora que ya no aqueja mayor sintomatología clínica, porque ya se está calcificando. Y en las calcificaciones propiamente, y el cerebro está calcificado, hay dos cosas que puedes observar en un paciente que ya tiene calcificación. Uno, que no tiene absolutamente nada y que viene porque se cayó, se golpeó. Y la segunda, porque tiene cuadros epilépticos a repetición. Y la pregunta es, pero no me dice, doctor, no entiendo, usted me confunde. Me dice que cuando ya está calcificado, ya está muerto, ya no tiene nada. Entonces, ¿por qué está? ¿Dónde está? Disculpe. ¿Por qué está con epilepsia? Es que la epilepsia viene a ser un factor en el cual un cilindro eje o axón libera una descarga eléctrica
y le comunica mediante sinapsis a la siguiente neurona. Y de aquí otra vez tiene otro estímulo y le comunica a la siguiente neurona. Pero si al medio de estas tres neuronas, de estos tres teléfonos que nos estamos comunicando, nos coloca una muralla de piedra, una calcificación, un tejido retráctil, ¿cómo le comunico al colega de allá que tiene que hacer tal cosa cuando le libero el impulso eléctrico si al medio hay un tremendo pedazo de piedra? No hay forma, ahí las neuronas no se regeneran. Entonces, cuando libera un estímulo determinado, no recibe el estímulo, sigue liberando acetilcolina, no responde, entonces le libera más GABA y se produce una gran respuesta de hiperexcitabilidad y condiciona pues las convulsiones, porque al medio se puso la formación calcificada, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ahí es donde viene la controversia y dice, ¿qué hago? ¿Le doy o no le doy quimioterápicos para parásitos? ¿Le doy praziquantel, le doy albendazol, mebendazol? ¿Qué le doy? Y ahí es el gran dilema, ¿no? Que me imagino que cuando dan neurología ya discutirán esas frases. Las conclusiones son entonces, la neurocisticercosis es la afectación más frecuente del cerebro, es producida por la tenia solium. La localización más frecuente es, en acá, disculpen, no es la parenquimal, es la, como dice acá, aunque también puede localizarse en el espacio subaracnoideo. Existen 4 estadios, y acá también existe una aclaración, son 5 los estadios, pero los que se ven por imágenes a los radiólogos, 4 estadios, ya está. En los estadios iniciales, en la formación quística, son viables y pueden verse fácilmente por tomografía y resonancia. A veces se observa un nódulo en la periferia y eso es el Scolex, lo que se observa, se ve por resonancia. En algún momento cuando vengan a acompañarme detallando sus casos, les muestro el Scolex, se puede evaluar el Scolex. Cuando el quiste muere, el líquido sale del parénquima, se rompe como la bolsa y eso produce cambios inflamatorios y eso puede producir encefalitis aguda, igualito como la hidratidosis, ¿no? Evitar que se rompa porque produce una respuesta inflamatoria. Puede haber captación en anillo y eso habitualmente nos está indicando que ya hay una respuesta vesicular, coloidal o una respuesta granulomatosa. Principalmente en la granulomatosa se ve ese engrosamiento de la pared con ese realce. Según degeneran los quistes muertos, se puede observar de forma calcificada, y esa es la última fase de representación. Por ejemplo, aquí tenemos un estadio de neurocisticercosis en un varón de 17 años procedente de Yanahuanca, que es un distrito de Cerro de Pasco, el cual el paciente tiene sensación de inestabilidad y cefalea desde hace varios meses. Se le pide la tomografía sin contraste y se observa una lesión hiperdensa, no tiene contraste, con un discreto edema a su alrededor. ¿Qué tipo de fase será esto, jóvenes? Vesicular coloidal, muy bien. Si la administró contraste, como se le quedó la duda, dijeron no creo, puede ser un cáncer también, entonces le pidieron y le pusieron contraste y realzó un poco, se muestra captación periférica. Entonces significa que toda esa parte está con respuesta inflamatoria, por eso ha realzado. Ese es el aspecto. ¿Y por qué no es granulomatosa? Porque hay edema. Porque hay edema. Porque hay edema. Muy bien. Esta es una resonancia magnética del mismo paciente en el cual se está observando en FLAIR la presencia de líquido. Miren que el líquido se está extravasando en gran parte del parénquima cerebral. Y eso podría producir cambios inflamatorios y signos de focalización en el paciente. Esto es un T1 con contraste, en el cual hay un gran realce en la parte periférica. El realce en anillo, para mí, si es que no conozco el caso, mi primera posibilidad es que sea un tumor, que sea metástasis de alguna parte. Me dice que es varón, pensaría un cáncer de próstata. Me dice que es mujer, diría un cáncer de mama. Me dice que es un anciano, estaría pensando en próstata, en colon, pulmón, que hacen metástasis al cerebro. Pero me dice que es un joven, allá pensaría más en abscesos, tuberculomas. Me dicen que es un paciente de mediana edad, adolescente, un puber, neurocisticercosis, pensaría, dependiendo del grupo de edad. Bien, y ahí tenemos una representación mucho más grande, de una formación quística, como dice acá, varón de 19 años, procedente de Chupaca, con diagnóstico anterior de neurocisticercosis. Actualmente no tiene ningún síntoma el joven.
En control le piden un control básicamente para ver cómo ha respondido al tratamiento, y en ese control se confirma una lesión hipointensa en la región frontal derecha, compatible con calcificaciones por cisticercosis. Doctor, pero esto no dice que es agua. No, es que esto es resonancia. En la resonancia la calcificación se ve negra. En la tomografía sí se ve negro y eso es agua. Esto es resonancia. No se vayan a confundir cuando se les coloca la imagen en las preguntas del examen. ¿Ya? Esto es resonancia. Muy bien, eso es todo. Les agradezco por su atención.